Hola queridos amigos de Aries, bienvenidísimos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Bueno, estamos en tu horóscopo semanal y hoy tu mensaje viene dado por el Arcángel Miguel y te dice lo siguiente. Concentra tu energía en ayudar al prójimo. Tu energía es muy fuerte y tiende a ser competitiva. Te pido que te enfoques esa energía en la ayuda desinteresada hacia los demás y en ser una fuente de inspiración para otros. La lectura es importante en esta etapa, pues te conducirá a caminos muy reconfortantes. Mira que es un mensaje bien bonito, porque te está diciendo que tienes mucha capacidad de ayudar a las demás personas, de ser bendición y de hacer servicio a la humanidad. Por eso ya mismo te invito a que lo decretes, lo escribas en los comentarios y coloques. Me enfoco en ayudar a los demás, ¿sí? Porque cuando haces servicio a la humanidad, pues el universo también te bendice a ti. Estás haciendo o sembrando dharma, buen karma. Bueno, la lectura de hoy es general, toma lo que te resuena. Suscríbete ya mismo para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Y si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción están mis contactos. Tiene 3 partes esta lectura: energía, economía y amor. En cuanto a energía te dicen, tu valor servirá al inocente. Mira que esto nos está diciendo que los próximos días son días de que a través de tu vida siento que van a estar protegiendo tus guías espirituales, o más bien los guías espirituales de esa persona a alguien, ¿sabes? Entonces no tengas miedo, no tengas temor, realmente vas a ser tú como un canal de bendición y créeme que las cosas van a salir súper bien. Te gusta mucho como este tema de las causas nobles, ¿no? De animalitos, personas, medio ambiente. Me dice ánimo, o sea, eso energéticamente eleva muchísimo tu vibración, el altruismo, la ayuda desinteresada. Tienes como muchas ideas, muchas metas, muchos proyectos en ese sentido para ayudar. Me dice, es momento de que los coloques en marcha, porque eso te permitirá, mira, viene muy conectado, ¿no? Te está hablando mucho de hacer servicio y de que esto también es una forma de sanación. Por otro lado te dice, en sueños tendrás revelaciones. Bueno, creo que ese mensaje sí es muy claro y es muy directo. Color para esta semana para ti, azul. Todo lo que te colores, ropas, prendas, piedras, o sea, te va a ayudar muchísimo a armonizar. Y también elemento agua. Pasamos a la economía, pero vamos a ver iniciales importantes para ti en esta semana, bien sea para trabajo o para amor. La letra M, W, la E, la P, la letra N y la letra H. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: Leo, Sagi, Virgo, Piscis y Géminis. Bueno, veamos qué se viene para economía y te invito a que ya mismo le des ese botoncito de suscribirse. Listo. Bueno, el contexto actual de algunos de ustedes es este que viene representado por esta carta de el 9 de espadas. Sí, esto me habla acerca de que algunos de ustedes sienten como mucha desdicha o miseria. O sea, han vivido una situación económica o la están viviendo bastante fuerte. Sienten como ansiedad, desesperación, como que ya no saben qué hacer para mejorar las cosas en esta área de su vida. Y me dice, la solución está en un viaje.
No sé, puede ser necesariamente un viaje o también puede ser como un cambio de empleo, de actividad económica. Esto es movimiento, la carta del carro, pero también es una carta de victoria y voluntad. Entonces te dice, toma la voluntad de hacer ese movimiento porque realmente sí va a representar como un cambio en esta situación financiera como tan desagradable que estás viviendo en este momento. Sí, entonces es una carta que te está diciendo no pierdas la esperanza, hay una solución y te estamos mostrando precisamente cuál es esta solución que tú puedes tomar, ¿sí? Entonces no quiero que se me desanimen porque la verdad pues sí hay una respuesta favorable. Mira que de hecho te sale después de este movimiento, ¿sí? Si estás pensando en cambiar de trabajo te están diciendo pero por supuesto que sí hazlo. Te sale esta carta de las de copas. Es una carta de un nuevo inicio por ser un 1. Además representa fertilidad o productividad. Es decir que digamos tú quieres iniciar como un emprendimiento, fertilidad, o sea, te va a salir súper bien. Tenemos la carta de la justicia y me dice eso sí que también en cuestiones como legales dejes todo súper clarito, súper bien organizadito. Y si más bien tú ya tienes como un proceso legal, me dice que en los próximos días las cosas se equilibran a tu favor y que vas a recibir noticias que te van a producir muchísima alegría en este sentido. Entonces pues nada, yo pienso que es bueno. Me dice esta carta de las de copas, tienes muchas posibilidades con este nuevo inicio. Sin embargo, quieren que estudies mucho al respecto, que te prepares como bien en el área en la cual vas a estar como trabajando o incursionando, ¿sí? Que esto es bien importante que lo hagas, como esta parte de energía masculina, de como de estructurar el proyecto, el sueño o la idea que tengas. Pasamos al amor y te invito ya mismo a suscribirte y activar la campanita. Si quieres saber de solteros y conexiones por separado, puedes ir al especial amor. Bueno, comenzamos con un arcano mayor, que es la carta del mundo. Sí, y esto me habla acerca de que se viene un cambio definitivo, sí, que va a dar como el resultado final de todos los esfuerzos. Esta es una carta de cumplimiento, esta es una carta que me habla de que se viene un cambio como para esta situación de tanta tristeza y decepción que me representa este 4 de copas. O sea, tú piensas como que todo el tiempo te va a ir mal en el amor. Sí, estás o has estado como en esta actitud negativa, como, bueno, es que como que al parecer te ha pasado un fracaso de amor tras otro fracaso. Entonces por eso has entrado como en esta actitud, ¿no? Y estás aquí a la expectativa de que por fin se solucione esto. Te salen estos bastos allí. Y esos bastos claramente me dice que estás como muy cansado ya de toda esta situación. Entonces estás como a la expectativa de a ver si de pronto algo por fin se soluciona. Y estás como tomándote una pausa en el amor, ¿sí? Esto puede aplicar tanto si tú estás soltero como si estás con alguien. Es como si te quisieras tomar una pausa en el amor. Te dice que los próximos días tu cambio de mentalidad va a ser importante para que se dé este cambio de tu realidad. Sí, o sea, me voy a explicar. Tú eres este mago, eres esta maga, eres esa creadora de la realidad, ese maestro de la materia. Y si sigues en esta actitud de siempre como victimizarte en el amor, pues siempre vas a atraer personas que te van a hacer daño y que van a perpetuar como tu papel de víctima. Entonces tienes que cambiar esa mentalidad, ¿sí? Para atraer relaciones más sanas. También tienes que ver mucho con qué tipo de personas te rodeas. Esto me habla acerca de una enemiga débil. Es una persona que siempre está allí como insinuando o echando a perder tus bonitas relaciones, ¿sí? Como siempre
intentando como con malicia hacer que tú mismo te decepciones. Esta es una persona traidora, es un amigo o una amiga que se muestra como tal, pero realmente lo único que hace es como generar inseguridad en ti. Para los próximos días debes trabajar esto. Si quieres salir de un problema con tu pareja o si quieres salir de la soledad y siempre atraer gente negativa. Habla con un amigo o con una amiga que realmente sí te ayude a ver las cosas buenas y positivas en ti y en tu pareja. O sea, este de acá es como que le gusta echarle leña al fuego. Entonces, para el amor debes trabajar eso en esta semana. La confianza, la mentalidad que estás teniendo y el tipo de relaciones que tienes. Tiempo de limpieza del espacio mágico, te dice el oráculo de luces y sombras. Debes hacerlo para que las cosas mejoren. Está súper cargado y parte de esa carga tiene que ver con esta persona de aquí. ¿Sí? Entonces tu relación súper contaminada. Si estás soltero, tu parte de autoconcepto de ti mismo, de ti misma, súper contaminados por esta persona. Quédate ya mismo en la meditación que hacemos para atraer paz, amor, abundancia a tu vida. Suscríbete, déjanos un like y un comentario. Y pues ve luego de la meditación a tu ascendente y si no le conoces, ve a Acuario. Te dejo un abrazo enorme y quédate con nosotros hasta el final. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor.
Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.